Dicho la UCA, la Universidad Católica Argentina, la pobreza infantil aumentó al 62,5%. Quiere decir que más o menos, estimativamente, hablamos de que 8 millones de niños están privados de algún derecho. Creo que es la misma cantidad de niños que había, si son hasta los 14 años, que había en la década de Menem. Bueno, que dejó la pobreza en la década de Menem. Vamos Creo que más o menos a charlar con Pablo Gallo, que está con nosotros, que es del CIPES, sobre este tema. ¿Cómo lo está viendo? Gracias por venir, Pablo. Gracias por venir. Gracias, Pablo. ¿Coincidís con estos datos globalmente? ¿Ves que se empeoró? Creo que no vamos a ser adivinos, creo que uno lo ve reflejado en la sociedad, pero de todos modos queremos conocer tu opinión. Bueno, los datos de la UCA son importantes porque la UCA utiliza una metodología distinta, o sea, tiene un enfoque distinto, entonces un aporte distinto. Generalmente los datos que se producen, como lo produce el INDEC, se hacen a través de ingresos, o sea, se establece el porcentaje de la población en pobreza e indigencia, donde la dimensión ingreso es lo que determina si está dentro o fuera de esa composición. La UCA tiene una visión multidimensional de la pobreza, donde el ingreso económico de una familia tipo es tan solo una de esas dimensiones, y luego contempla un conjunto de otras dimensiones que son, por ejemplo, el acceso a la salud, a la vivienda, a la cloaca, que tienen que ver sin dudas con la pobreza. Para nosotros no son disyuntivas, son dos formas de medir la pobreza. Si se hacen bien, pueden ser complementarias y sin lugar a dudas ayuda. Y nosotros creemos que inclusive estos dos datos, tanto lo del INDEC como lo de la UCA, lo que señalan es que seguimos teniendo un problema estructural muy grave en nuestro país. Para nosotros el más importante que arrastramos en los últimos 30 años y que no se mueve un ápice de esa pobreza estructural que hoy aparece más con rostro de niños, por supuesto. Ahora, digo, en la década del 90, yo por eso me refería, porque hay que trasladarlo directamente a lo que está pasando hoy. Había 8 millones, 7, 8 millones de pobres, de niños pobres entre 14 años aproximadamente, 15, 16, que no sabían escribir, no tenían salud, no tenían educación, no tenían trabajo, que habían visto ya una o dos generaciones de su familia que no tenían cultura del trabajo, pero 10 años después esos muchachos ya eran hombres grandes que también tenían hijos chicos que parecían exactamente lo mismo que ellos. Y nos trasladamos hoy y estamos lo mismo. El promedio de pobreza de la década de los 90 es del 29%. Si vamos un poquito más para atrás, los últimos 30 años, vemos que la pobreza siempre se mantiene entre un 25 y un 30. O sea, no nos salimos de ese marco estructural del problema. Lo que yo sí creo, y ahora que nombrás la pobreza, sí tenemos un fenómeno distinto en esta parte de la pobreza. En los 90, como mencionabas vos, un periodo asignado por la destrucción del aparato productivo, la pérdida masiva de empleo. La pobreza estaba relacionada directamente con la falta de acceso al trabajo. O sea, la gente había perdido su trabajo y no podía incorporarse nuevamente al mercado laboral. Inclusive el informal, ese que se conoce como el negro, estaba también muy deprimido, muy reducido, sin capacidad de absorción de esos trabajadores que habían quedado. Entonces, ahí es donde la pobreza se notaba fuerte. Hoy por hoy, con un ingreso de CBT, o sea, canasta básica total, que es la que determina la línea de la pobreza, en torno a los 17.000 pesos. O sea, para que alguien no sea pobre, una familia no sea pobre, tiene que ganar 17.000 pesos, una familia tipo. 17.000 pesos, una familia tipo compuesto por 2 adultos y 2 niños. Son 2 jubilaciones mínimas. 17.000 pesos. Si empezamos a ver, no solamente las jubilaciones, muchos trabajadores, y no en negro, sino en blanco, con convenios colectivos de trabajo, que recién ingresan, no perciben esos salarios. O perciben 1.000 pesos por arriba, que por supuesto no lo ubica muy lejos de la línea de la pobreza. ¿Qué quiere decir? Que hay un fenómeno, este fenómeno de pauperización de los ingresos, lo que hace es que la pobreza argentina tenga otro tipo de matiz. Y yo a veces lo charlo con los periodistas. Y voy a dar un ejemplo un tanto abstracto, pero voy a llegar al punto. Seguramente en las cuestiones de género, hoy el avance de las discusiones de género hace, por ejemplo, en el mundo del periodista, que no se cometan más errores. ¿Por qué? Porque se incorpora una visión de género y a partir de eso se desarrolla noticia. Eso no sucede con la pobreza. Cuando nosotros pensamos en la pobreza, y
podemos hacer un gran ejemplo, bien didáctico en este momento. Todos los que están escuchando, vayan a Google en este momento, pongan pobreza argentina y vayan a imágenes. Las imágenes que le va a devolver son asentamientos de emergencia, niños jugando en la tierra, gente durmiendo en las calles sobre cartones, y seguramente que están todos en situación de pobreza. Sí, sí. Pero en realidad lo que nos está mostrando es la indigencia, claro, no la pobreza. No. La pobreza, con 17.000 pesos como línea, está más asociada a trabajadores que están esperando el colectivo a la mañana, a las 8 de la mañana. Sí, ¿sí? Que se levantan a las 6, vuelven a las 8, 9 a sus casas con una plena seguridad. Con esos ingresos no van a salir de sus condiciones de pobreza. Y más aún, sus hijos van a seguir en esa espiral, en ese círculo vicioso de la pobreza, donde se va traspasando de generación en generación. Lo que estás mostrándonos de la década del 90, que te preguntaba Ricardo ahora, es que si vos conseguías trabajo en la década del 90, tal vez estabas muy... No sé, tenías condiciones para salir. Hoy poder estar en la pobreza con un trabajo, claro, inclusive en blanco. Claro. Es otro fenómeno. ¿Sí? Y lo que nos cuesta a nosotros poder divisarlo, imaginarlo, contemplarlo, porque si tenemos esas imágenes, que es la que nos devuelve lo que nos... Google te va a devolver lo que nosotros producimos como información en torno a un tema. Claro, y eso es lo que nosotros producimos, una visión totalmente errada. Lo importante que señala Pablo es que ese empleo en blanco de 16, 6.000, 17.000, 17, 15, es 18. Parte de la precarización laboral también. A eso hay que sumarle... Incluye la precarización laboral. Entonces, ¿qué sucede? De que la disminución que dice el gobierno nacional ha tenido en materia de desempleo incluye la precarización laboral. Y la mayoría de los puestos de trabajo son monotributistas, son precarizados. Sí. Y no se habla de ese 30-35% de población económicamente activa que sigue en la informalidad. Eso no se mueve, que es muy, muy grande. Que por supuesto ahí, en ese 35%, no estamos hablando de ingresos de 17.000 pesos. No, por supuesto que son mucho más bajos. Ahora bien, el dato que nos da la UCA, lo que señala es otro problema. Si nosotros entendemos que la pobreza estructural crece en la Argentina, lo que también estamos señalando como un fenómeno nuevo en la Argentina es que se está infantilizando la pobreza. O sea, la pobreza crece, pero es mucho más aguda, es más intensa en este sector etario de 0 a 17 años, donde están nuestros niños, jóvenes y adolescentes. La reserva de futuro. Ahí está, bueno, ahí es donde es más duro. Y también nos indica que en los aglomerados donde se concentra la población es donde más agudo es, conurbano bonaerense, Córdoba, Gran Rosario. Es un fenómeno que está acá. Con todo lo que significa el hecho de estar en la pobreza, no es que no solamente no puede comer o no alcanza a comer o a nutrirse como corresponde, sino que tampoco tiene acceso a la educación, acceso a la salud. Digo, no es solamente ser pobre porque no puede comer, todo lo que viene añadido a eso, que en definitiva cuando vaya creciendo no va a tener oportunidades. Claro, lo que vos planteás es tan serio como los datos, porque implica el país que viene. Que ya lo tenemos. Implica el futuro. Que ya lo tenés. Implica el futuro del país que viene. Es decir, en estos mismos datos, para dar una idea, en estos mismos datos, si hablamos por eso, vamos con datos oficiales, ni siquiera de lo del AUCA, vamos con los datos oficiales del INDEC. La media nacional está en 25% de pobreza, bajando 4 puntos de medición a medición. Eso es pobreza general sin distinción de edad. Cuando hablamos de niños, es del 50%. Es el doble, o sea, la mitad de nuestros niños, entre 6 y 7 millones de niños, hoy están en condiciones. ¿Por qué yo arranqué con la década del 90? Porque en la década del 90 había 14 millones pobres, de los cuales 7 millones, 8 millones eran chicos de 14 años. Bueno, eso no se ha movido estructuralmente, pese a que el discurso de combate a la pobreza ha sido un discurso tomado por distintos gobiernos de distintos signos políticos. Claro. Entonces, se han sucedido distintos gobiernos de distintos signos políticos, sin embargo, el problema estructural no solo se ha mantenido, sino que ha crecido. Y eso tiene que ver con las políticas de fondo. Pero hay otro, ese dato inclusive habría que agregarle, o para hacer un análisis más profundo, en la década del 90 había destrucción del aparato productivo. Había destrucción del aparato productivo y la soja no valía 6.000, ni 7.000, ni 8.000. En la época acá, tuvimos 4 o 5 años de tasas de crecimiento al 8%, 9%, 8%, en forma impresionante. Sí.
que se terminó, no se terminó volcando precisamente a solucionar el problema más allá de los subsidios que se otorgaban, la asignación universal por hijo, poner todos los elementos que contribuyan a paliar ese tema. Y es claro, no se genera esa década del último gobierno de terminamos con el 29% de la población en nivel de pobreza. Claro. Con nivel de recaudación récord del país. Para ponerlo en términos de, nunca durante el anterior gobierno la Argentina tuvo tantas y tan buenas y mejores condiciones económicas internacionales para poder solucionar este problema. Y no se hizo, terminó en el 29. Este gobierno hasta ahora todavía no ha dado en el clavo. No ha podido dar en el clavo o no ha tenido... No le salió una bien. No le ha salido definitivamente ni una bien. Entonces el discurso de pobreza cero realmente se vacía pero profundamente, cuando lo que la realidad muestra es, por ejemplo, que vienen charlando hace un momento, una inflación alta. Una inflación del 2,4 o 2,7 mensuales es un mes más del gobierno kirchnerista. Cualquier mes es un mes más, o sea, seguimos teniendo un problema de inflación muy, muy grande, pero a eso hay que sumarle un problema que no es solamente de estos 2 años de este gobierno, sino que ya venía del anterior, un consumo totalmente parado, una economía que no repunta en general, sino tiene pequeños brotes que no son verdes, parecen más plantas de jardín de plástico que realmente brotes verdes. Entonces es muy difícil plantearse metas, por ejemplo, que podamos llegar al 15% en este año de inflación, cuando lo más probable es que estemos entre el 20 o el 25. Ahora, eso va a impactar nuevamente sobre los sectores más humildes que no tienen otra forma de estar sujetados a sus ingresos, y sus ingresos no están actualizados vía inflación. Entonces, lo que va a suceder, sumándole actualizaciones también de tarifas, bueno, una complejidad sobre amplios sectores que llegan a punto de desesperación. Así es. Sí. No, que tenemos que cerrar el bloque, que quería que terminas tu concepto, que es muy crudo, por cierto, pero es la realidad. Y ojalá que esa realidad... Ojo, esto que acaba de decir Pablo, desesperación. Sí, la desesperación te lleva a otra instancia. Sí, sí. El delito, salir a buscar lo que tenés en otro lugar. Yo no coincido totalmente en eso. Creo que cuando hay desesperación hay sectores que pasan el delito y otros que no. Pues no hablo genéricamente. Claro, genéricamente no, porque si no la pobreza se asocia... Pero digo, la desesperación lleva a instancias. Hace un minuto se hablaba del mismo problema, pero en términos de macroeconomía. Bueno, acá también tenemos el mismo problema, que es cómo encararlo. Necesitamos políticas públicas de largo plazo que sean coordinadas a nivel país, provincia, municipio. Decir únicamente que vamos a acabar con la pobreza o vamos a avanzar sobre pobreza cero, si no me indican exactamente cómo lo voy a hacer, para que todo el mundo sepa, esto es lo que estamos haciendo, esto es lo que debo hacer. Yo así voy a participar como provincia, como municipio, como empresario, como ciudadano, y en el cual podamos, en un lapso de 5 años, comprobar concretamente, estamos bajando porque estamos siguiendo el mismo camino. Ahora, si eso no se me indica, realmente termina siendo una frase cuasi marketinera de las tantas que vemos en cualquier publicidad, de cualquier producto comercial. A la pobreza no la podés esconder. Pablo, muchas gracias por venir, muy amable. Gracias. Volvemos con el último bloque, que también me parece tiene sus connotaciones y vinculaciones con la falta de trabajo, con la precarización laboral, en un ratito.